This meeting is being recorded. Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos a una súper invitada, experta en el tema del medio ambiente. Y es nuestra queridísima Pía. Ella es de Chile. Ella actualmente tiene rango oro y tiene un gran negocio en Niken que ha desarrollado con todo el entusiasmo y todo el compromiso. Y bueno, ella está hasta el sur del continente. Pía, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Ella se ha enfocado principalmente en la educación, en la divulgación científica, en asesorías, consultorías y en ventas. Está actualmente en la mejor red, que es Niken. Y bueno, Pía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella nos va a platicar de cómo ha afectado el plástico en los océanos, cómo nos afecta no solamente a los animales, sino también a nosotros, porque pues la verdad es que a muchos nos gustan los mariscos y aunque no los vemos, pero ahí van los plásticos en micropartículas. Y bueno, pero la verdad es una tristeza ver cómo lo estamos acabando con los animales y con toda la fauna y la flora de los océanos. Muchísimas gracias, Pía. Voy a silenciar mi micrófono para que te escuchemos. Ahí sí. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de conversar de este tema que es muy interesante, del que escuchamos hablar mucho, pero que pocas veces nos metemos un poquito a profundizar, a ver qué realmente está pasando. Voy a apagar mi cámara para poder presentar mejor porque no tengo muy buena señal y Grace me va a ir pasando las láminas. Así que empecemos. Bueno, les voy a hablar hoy día, como les decía, de la contaminación plástica en los océanos. Yo soy de profesión ingeniera en medio ambiente y manejo costero, por lo tanto, todo el tema ambiental, en mi caso, mi sensibilidad por ese lado siempre se va a acercar a los mares. Un poco por mi formación y por el lugar donde vivo, que es un puerto, donde estamos a orillas del mar. La siguiente, por favor. Primero, hablemos un poquito de qué son los plásticos. Creo que si le das clic a una más aparece el título, o si no, lo dejamos así nomás. Pero bueno, no, era el anterior. Bueno, los plásticos en general son una familia de materiales que pueden ser súper diversos. Hay distintos tipos de plástico, vamos a hablar también un poquito de eso. Pero son básicamente, es un material que se creó, es un material relativamente moderno que viene como a dar muchas soluciones, que se usa para muchas cosas, donde proviene la mayoría hoy en día del petróleo crudo, y muy bajo porcentaje provienen de fuentes vegetales, ¿ok? Como es un material que tiene muchas propiedades como liviano, resistente, moldeable, algunos soportan el calor, algunos son capaces, por ejemplo, de soportar las radiaciones ultravioletas, se ha convertido en un material de preferencia en muchas industrias, es decir, es ampliamente usado el plástico, se usa para muchas cosas. Y es un material que perdura mucho en el tiempo, se puede demorar hasta 500 o más años en degradarse. Por lo tanto, es un material que yo invito también como a aprender a usar el plástico, porque es un material que fue usado para durar para siempre, ¿ok? Por lo tanto, ¿dónde lo podemos usar? En cosas que pretendamos que duren para siempre o que duren mucho tiempo. Y ese es uno de los principales problemas con el plástico, que se usa para funciones desechables, ¿ok? Es una gran contradicción del plástico, que es algo que se fabricó y se creó, se inventó para ser usado por muchos años, para que dure muchos años. Hoy en día se usa incluso para cosas que las vas a usar solo una vez en la vida. La siguiente, por favor. Existen, como les decía, muchos
tipos de plástico que van a depender un poco de su composición y que por lo tanto tienen distintas características que muchos de estos nombres probablemente les suena, como el PET, el HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, otros. Vamos a la siguiente, y aquí vamos a profundizar un poquito en estos tipos de plástico y cuáles son los que más usamos. Por ejemplo, el PET, el polietileno tereftalato. Este es las botellas plásticas. Las botellas plásticas donde vienen las bebidas, donde viene la botellita plástica de 500 cc de agua. Ese es el uso más común y donde nosotros nos encontramos con el PET a cada rato, ¿ok? Es de los que más se usan. El otro es el HDPE, que es el polietileno de alta densidad, que son los plásticos como más duros, ¿ok? Como se ve en esa botella. Si te fijas, no es una botella PET, es una botella plástica y, por ejemplo, muchos juguetes se hacen con este tipo de plástico. Prácticamente todos los juguetes plásticos son de ese tipo de plástico. Está también el LDPE, que es el polietileno de baja densidad. Las bolsas, los guantes plásticos, principalmente las bolsas, es donde más lo vemos y ya conocemos montones de tipos de bolsas distintas que hay. La bolsa de supermercado, donde, bueno, ya en Chile ya no se pueden usar, pero también resulta que pesamos la fruta, la verdura en una bolsa plástica. Entonces, claro, ya no metemos todo en una bolsa, pero igual nos estamos llevando bolsa. O compramos las zanahorias y ya vienen con una bolsa. A veces compramos, no sé, una lechuga y viene con una bolsa, las galletas, todas esas cosas. Todo trae estas bolsas plásticas. Y el otro plástico súper conocido y de los más usados es el PS o el poliestireno, que se conoce comúnmente como Plumavit y que también se usa un montón. Y este plástico en particular es altamente tóxico, por lo tanto reutilizarlo va a desprender tóxicos. Por ejemplo, si en una caja de Plumavit volvemos a guardar alimentos, eso es súper tóxico. Y lo otro malo que tiene, muy malo, bueno, ya dijimos que en general los plásticos se demoran como 500 años en degradarse. El Plumavit en particular es muy persistente y como está hecho de pequeñas perlitas prensadas a calor, estas perlitas se desprenden y pueden llegar súper lejos. Acá los mares, acá en Puerto Montt en particular, y las playas están súper contaminadas con poliestireno porque se usa mucho para flotadores, para cultivos de mitílidos, en particular choritos acá. Entonces, después con el tiempo se van rozando. Me acuerdo de esto una vez en la Universidad de los Lagos hicimos una investigación de cuál de las distintas densidades de este Plumavit desprendía menos perlitas o duraba más en el tiempo. O sea, existen además distintas densidades. En fin, ¿qué es lo potencialmente bueno del PET, del HDPE y del LDPE? Es que son plásticos reciclables, ¿ok? Y aquí es donde vamos a hablar un poquito del reciclaje. Por ejemplo, hoy en día, solo el 9% de todo el plástico que hemos producido y consumido hasta la actualidad a nivel mundial se ha reciclado. O sea, tenemos mucho plástico del que consumimos se puede reciclar, pero solo se recicla el 9%, o se ha reciclado hasta ahora, de lo que se ha inventado en el mundo hasta ahora, solo hemos reciclado el 9%, eso es bajísimo. En México se producen alrededor de 102.000 toneladas de basura, no al año, todos los días 102.000 toneladas de basura. De ese total, solo el 83% se logra recolectar. Y de eso que se recolecta, que igual es un porcentaje bastante alto lo que se recolecta, es decir, lo que retira, lo que se dispone en vertederos, en fin, lo que se recoge, pero solo se recicla el 10%. Y aquí es una cifra muy baja, muy baja. O sea, sí, incluso se está recolectando, pero ni siquiera se está reciclando. La siguiente. Y si nos vamos también para tocarnos a todos la fibra cercana, en Chile es uno de los países donde menos se recicla en el mundo, se recicla el 10%, prácticamente la misma cifra que México. En comparación con Alemania, Suecia, Bélgica, Japón, entre otros, donde el 50% de los residuos son reciclados y el resto son incinerados para poder generar energía. O sea, ya hablar de cifras de 50% ya estamos hablando de que se están haciendo bien las cosas. Lamentablemente, no en nuestros países, queridas. Y ahí en ese gráfico es súper visual el porcentaje de residuos que no estamos reciclando. La siguiente, por favor. Algunas cifras interesantes.
y un poco alarmantes para empezar a hablar de lo que es el plástico en el mar. Primero, contarles que cada año llega a los mares y océanos el equivalente en basura a 1.200 veces el peso de la Torre Eiffel, ¿ok? 1.200 veces ese peso al año llega a los mares en basura. Solo el 30% de los plásticos se reciclan en España. O sea, ya dicen solo el 30% y ya es mucho más que en Chile, por ejemplo. Y volvemos a esta cifra que es como súper interesante que la manejemos, que una botella de plástico tarda unos 500 años en descomponerse. La siguiente, porfa. Aquí un poco para llamar nuevamente a visualizarlo de manera más clara. 1.200 veces el peso de la Torre Eiffel todos los años llega a los mares. Y si esa soy yo, conocí París gracias a Niken. Como un paréntesis. La siguiente, porfa. Un poquito más de cifras. El 79% de los plásticos desechados hasta hoy ha acabado en vertederos o al medio ambiente. Y se han encontrado plásticos a 10.000 metros de profundidad. Y si queremos visualizar un poquito, ¿cuántos son 10.000 metros de profundidad? Son 10 kilómetros, pero hacia abajo. A ese nivel pueden llegar los plásticos, o sea, están en absolutamente todos los ámbitos del mar. Cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas plásticas en España. Aquí mezclamos datos de distintos países como para tener una visión global también del tema plástico. Siguiente, porfa. Pero ¿cómo llega este plástico al mar? Porque muchas veces nosotros tendemos a imaginarnos que es la gente que tira la basura en la playa. Eso es lo que nos imaginamos cuando decimos que el plástico llega al mar. O que quedó por ahí, no sé, un papel, tal vez no en la playa misma, pero cerca de la playa. Bueno, también, por supuesto, la basura directamente al mar, pero los plásticos pueden llegar al mar incluso cuando han sido... Les pedimos silenciar sus micrófonos, porfa. Ahí sí. Los plásticos pueden llegar al mar incluso cuando los tiramos a la basura. Es decir, nosotros echamos el plástico a la basura de y nosotros tenemos contenedores. Porque pueden acabar abandonados, la anterior, porfa, todavía no vamos ahí, pero pueden acabar, por ejemplo, abandonados ya sea en los mismos vertederos, pero por acciones de tormentas, viento, lluvia, o simplemente porque no se han desechado correctamente. Así pueden llegar a los ríos, o sea, tal vez ni siquiera estamos cerca del mar, pero esa basura, por un mal manejo, incluso tal vez de los administradores de vertederos, por decirlo de alguna forma, o de los municipios, como se organiza acá en Chile, un mal manejo puede hacer que una basura producto de un viento llegue al río o a algún lugar y por otras vías fluviales y hasta el sistema alcantarillado, incluso en las zonas urbanas, y finalmente son acarreados al mar desde muy lejos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ok, llega al mar, pero ¿qué es lo que sucede con el plástico cuando llega a los mares? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Qué pasa con el plástico? Bueno, primero lo que veníamos hablando es que tardan décadas o cientos de años en degradarse, hasta 500 años. Y además el tiempo de degradación va a depender de las Perdón, ¿se me corta a mí o se les corta a todos? A mí también. Se corta. Sí, se corta. Pía, se te está cortando el audio. condiciones ambientales, que es UV, ¿ok? Y Pía, rocas cuando está más cerca de la costa, acelerando además un poco el proceso, y microplásticos. La siguiente, por favor. Pía. Es que se cortó. La mayor parte de ¿Me esta escuchan? diapositiva se cortó. ¿Ahí me escuchan?
Ahí sí te escuchamos, pero la anterior casi no se Habría que volver a la lámina anterior. Ah, perfecto, volvamos. Y se lo repaso rápido, pero es un poco contarles qué pasa con los plásticos cuando llegan al mar. Lo primero que veníamos hablando es que tardan cientos de años en degradarse. El tiempo de degradación va a depender del tipo de plástico. También llegan plásticos duros, esto que yo les hablaba como de las botellas duras o de los juguetes, también llegan al mar, por lo tanto se demoran mucho más. Y además, la degradación en el mar es mucho más lenta, porque lo único que va a degradar el plástico en el mar es la radiación ultravioleta, ¿ok? Y además la fricción producto del oleaje va a ir creando que el plástico finalmente se vaya como moliendo, picando y se convierte en el microplástico tan peligroso hoy en día que sabemos que hasta lo estamos tomando en el agua. Ahora sí, la siguiente. Y bueno, también lo que les decía es mucho más lento que en la Tierra. Cuando queda enterrado en la columna de agua se le llama como a la profundidad, o sea, imagínense una columna, cuando el plástico queda ahí, además queda cubierto con materia orgánica o inorgánica, que es lo que siempre hay en el mar, y con eso queda menos expuesto a la luz y disminuye la temperatura y el oxígeno, lo cual va a retrasar mucho más la degradación. Espérame un poco. La siguiente, por favor. Y bueno, la imagen es súper fuerte, pero en realidad la realidad es lo fuerte. Todos los objetos de plástico que llegan al mar pueden causar graves daños en la fauna marina. Alrededor de 700 especies hoy en día se han visto afectadas por este tipo de contaminación. Y aquí, tremendo dato, igual que cada año más de 1 millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar. Hay muchas especies que están efectivamente muriendo producto de los plásticos. La siguiente, por favor. Aquí para mostrarles un ejemplo de un estudio, o sea que hay estudios científicos publicados en importantes revistas científicas que hablan de los plásticos en el mar, distintos aspectos. Este en particular es un estudio que se concentra en hablar de las islas de plásticos que hay. Pasemos a la siguiente, por favor. Que en el fondo es todo el plástico que se va juntando y producto de las corrientes empieza a formar tremendos conglomerados de plásticos que llegan a formar islas. Y lo que además este estudio destaca y que llama mucho la atención, si pasamos a la siguiente, donde nos habla un poco de las conclusiones del estudio, de que frente a todos los continentes hay una isla de plástico. O sea, estamos aportando, no es solo una isla que hay por ahí, no, todos los continentes tienen su propia isla de plástico. Y que también sí destaca que sí hay una preocupación por parte de las autoridades con este tema y que en el fondo igual se están enfocando esfuerzos a estudiar, a investigar y obviamente a minimizar los impactos. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo más importante, y tal vez lo debí poner así como mucho más grande que el resto, es actuar con tu consumo. Eso es lo principal que nosotros podemos hacer. ¿Cómo? Reduciendo absolutamente nuestro consumo de plástico. Todo lo que hoy en día en nuestro consumo está asociado a plástico lo podemos cambiar por otro material. Eso es lo primero, reducir nuestro consumo, no comprar bolsas plásticas, preferir lo que no viene envasado en plástico, usar bolsas de género, usar botellas de vidrio, no comprar botellones plásticos, en nuestro caso los sistemas de agua Niken, que son un tremendo aporte en eso, porque la industria del agua está altamente relacionada a la industria del plástico. Exigir al comercio, por ejemplo, a tu supermercado, al almacén, oye, ¿sabes que tú no puedes dar bolsas? Bueno, en Chile eso ya está legislado, pero exigir que no den bolsas. Lo otro, firmar peticiones. Hay muchas organizaciones que andan circulando peticiones para pedir que se, no sé, instaure la política de no más plástico. Cada vez que te encuentres con una de esas, fírmala, porque de verdad que ellos son organizaciones que van juntando firmas y mueven. Son organizaciones súper grandes, como por ejemplo el Greenpeace. Como también te puedes unir a esas causas, unes y vas dando, no sé, alguna donación mensual, oye, súper bajas, de repente hasta $5 al mes, y ya te sumas y con eso financias ONGs o ayudas a financiar ONGs y acciones como Greenpeace, reitero también, que es una de las más conocidas y también muy potente.
Y con eso son las formas que puedes aportar, pero la más importante es reducir tu consumo, porque después podría venir reciclar, o sea, claro, consumes plástico, los dispones en acciones de reciclaje, pero ya estás moviendo plástico, o sea, primero, ojalá no consumir plástico. La siguiente creo que era la última, donde... Sí, esa era la última, así que eso, muchas gracias. Me voy a mantener con o voy a abrir la cámara por si alguien quiere hacer preguntas, pero tal vez podemos dejar de compartir como para ayudar a la señal. Pía, Ya. Ahí sí. Pía. ¿Me escucha la Pía? Sí, sí, te escucho, Sole, dime. No, yo quería que sería interesante exponer, porque los equipos de Niken, los sistemas de agua también son de plástico. Sería súper importante conocer las características, por más que yo las he leído y todo, pero como para poder comparar, que no son high density polietileno o low density o los que tú dijiste, pero también poder entender bien o explicar bien qué diferencia tiene nuestro plástico respecto a los plásticos existentes contaminantes. Como si bien es cierto, uno no va a tirar un equipo al mar, sí es importante poder transmitir bien por qué las partículas de nuestro plástico no se entran al agua. Bueno, es una súper interesante pregunta, Sol, porque además es un tema recurrente para nosotros y que a veces tenemos que entrar a explicar. Voy a apagar la cámara porque en verdad tengo mala señal. Primero, súper importante aclarar que en realidad los sistemas de agua níquel no son de plástico, es otro material, es un estireno acrilo, así se llama, estireno acrilo. El detalle lo puedes encontrar en el manual, pero no son plásticos, es otro tipo de material. Tienen una alta duración, no desprenden ningún tipo de químico. Dentro de esto es el BPA, que el BPA da para un zoom completo, pero dicho muy resumidamente, el BPA es el bisfenol A, que es un químico tóxico que desprenden los plásticos, como las botellas PET, los HD, los botellones de agua, etc. Y que es un disruptor endocrino. Eso quiere decir que modifica y altera todo tu sistema endocrino, hormonal. Imagínate lo peligroso que es eso para los niños. El BPA se usa para endurecer plásticos, para poder darle la forma a la botella. Son compuestos que van a ayudar a que el plástico sea más duro, ¿ok? Entonces, primero, así como la gran diferencia, nosotros, Niken no trabaja con plásticos. Entonces, ¿y cuál es la característica de que no trabaje con plásticos? ¿Cuál es lo positivo de este material? Precisamente que no tiene BPA, no desprende ningún tipo de químico, tiene una alta durabilidad que con las debidas mantenciones es un equipo que te puede durar muchos años, ¿ok? Por lo tanto, tampoco estamos generando desechos al usar nuestro sistema de agua. Sabemos que además con el tema de los otros plásticos, por ejemplo, el cartucho de carbono, o sea, perdón, no los otros plásticos, los posibles residuos que pudiéramos tener, que es el cambio de repuestos, tenemos muchas opciones como de reutilizar o de reciclar esos materiales. Y lo otro que a mí me encantó cuando abrí mi último P-Water, que fue en febrero, me parece, que cada una de las partes, todos los tanques, la tapa, las piedras, el cartucho, todas las partecitas del P-Water vienen en una bolsa, ¿ok? Y la verdad es que a mí hace un tiempo eso me hacía mucho ruido. Yo decía, puta, no trabajamos con plástico, pero yo abro un P-Water y me lleno de bolsas plásticas. Bueno, todas esas bolsas son compostables, son un material incluso biodegradable, o sea, ni siquiera reciclable, sino que compostable. Tú lo tiras al compost y se va a degradar. Entonces, sí somos una marca súper comprometida con la reducción del uso de plástico, y eso a mí me encanta porque somos súper consecuentes. Sobre todo me gusta ver cómo eso ha cambiado. Espérame, estoy con la palomita. Me gusta ver cómo eso ha cambiado, porque cuando yo entré no era así. Y se ve un esfuerzo en que eso cambie. El cartón del P-Water, por ejemplo, ¿se acuerdan que antes era blanco con azul? Bueno, ese plástico no se puede reciclar cuando trae tanto color. Ahora viene en un cartón café que... Sí.
La palomita, me encanta. Pía, yo tengo otra pregunta para la Pía, se anda por ahí. Es que puso ¿La en ves? silencio su... La que quiere la palomita. Sí, estoy. Oye, Pía, tú sabes, en el caso, ponte tú, el BPA es fundamental para la producción de plástico. ¿Qué pasa con esas botellas de agua, que por ejemplo, las marcas típicas que todos conocemos, por ejemplo Nestlé, qué sé yo, que son con BPA? ¿Qué pasa con esas botellas que se producen y ahora dicen libre de BPA? Es decir, ¿cuál es el producto que vendría a reemplazar? Porque siguen siendo igual súper baratas esas botellas. Entonces, tiene un costo todos los materiales que ocupan para hacerla. Entonces, ellos, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué han reemplazado el BPA? Desconozco el material que pueden estar usando, pero es probable que, claro, hoy estemos libres de BPA en esas botellas, pero tal vez no de otros tóxicos, porque sí sí deberían estar usando algo para endurecer esas botellas, Claro, por ejemplo, para poder claro, y además de BPA, maleables y todo eso. la botella de plástico además tiene, por ejemplo, porque el BPA es lo que se hizo popular y que todo el mundo conoce que el BPA es tóxico, pero los otros materiales que ocupa una botella de plástico, que de hecho nunca la han nombrado, no lo dicen, ¿tú sabes si esos otros también son tóxicos? El BPA tiene que ver con la parte endocrino, pero los otros, ¿tú sabes a qué pueden afectar? Porque no los nombran, pero no significa que no lo tienen. No, pero igual el BPA está regulado. Existe norma de producción de botella en general, no es cosa de llegar a hacer una botella. La diferencia que yo creo que por más que igual no sean tóxicos o no transfieran toxicidad al agua, es que se acumulan, son acumulables y forman islas. Más que te intoxicas o no te intoxicas por el desprendimiento, yo creo que a la larga ninguno va a tener BPA. Pero el tema es, ¿qué hago yo con miles de botellas que van al... No, pero Sole, también se ha encontrado, en los últimos estudios en cuerpo humano, se han encontrado partículas de plástico. Esos son estudios científicos que han salido. Entonces, parte de los plásticos que uno consume, por decir, los productos que van en ese plástico, sí está incidiendo en los órganos del ser humano. Entonces, obviamente, por tomar una bebida, Claro. una Coca-Cola, quizás esa no me va a afectar, pero si yo durante toda mi vida he tomado toda la vida líquidos en esas botellas que tienen BPA, hoy día el estudio en cuerpo humano, en los órganos del ser humano, sí han encontrado micropartículas de plástico. Miren, aquí Sí. tengo un estudio, dice, las pruebas revelaron que el agua embotellada contiene en promedio 325 piezas de partículas de microplásticos por litro. Una contaminación que se cree es producida durante el proceso de fabricación de las botellas y tapas. O sea, cada vez que nosotros agarramos una botella de PET, 325 partículas mínimo de microplástico Claro, se nos claro. está impregnando por todo nuestro tracto digestivo y quién sabe a dónde va a quedar. Eso sería bueno que lo pudieras compartir, ¿eh? Eso que estás Sí, les leyendo. voy a compartir un artículo aquí que tengo y sí, la verdad es un tema muy serio y muy grave porque no es solamente los mares, digo, sí, pobres Claro. animales, pobres mamíferos, pero nosotros al final estamos pagando el daño que estamos haciendo. O sea, Te voy a porque mandar también, Sole, el estudio que tengo yo de los micropartículas de plástico en el ser humano. Ya, Guárdame. súper. y mandé al chat de entrenando, mandé los componentes, los materiales de los que están hechos los sistemas, porque es Ya, una resina, de hecho es resina, no es Plástico. no es plástico como tal. Ujú. Y a qué buena plática, de verdad, qué buena charla, y creo que hay mucho material sobre que sería buena idea estarlo difundiendo o hacer, no sé, diapositivas, Quería preguntar a la estar Pía. compartiendo con todo esto, porque la verdad es Yo le un pregunté a la tema Pía, serio. ella tiene más fotografías como la del Ah, dijera un pato o algo así. con la Tú, botella ahí en para este ponerla. ambiente, Pía, ¿tú tenés más fotografías de eso que puedas compartir? Sí, obvio. O sea, esas yo las saqué de internet. Ok, ya. Páginas como... Sí, las saqué, por Contaminaciones. ejemplo, algunas las saqué del estudio, ese que mencioné, otras las saqué de la página de Greenpeace, Ya. pero hay mucha imagen. La verdad es que el tema de los plásticos da para mucho. Sí. Hoy día lo enfocamos específicamente en la contaminación en los océanos. Pero también, por ejemplo, me encontré con estudios
Después preferí como quedarme en solo el ámbito de los océanos, pero estudios de cómo afecta a la salud los plásticos que están en el mar, Estuvo a la muy, salud muy de buena las la personas. plática, muy, muy clara. Qué bueno que les haya gustado. La verdad es que es un tema súper interesante. Y lo otro igual que Niken igual ha sacado y lo pone en el Instagram, harta información como interesante con datos de consumo de plástico, datos de reducción en el consumo de plástico por cambiarse a un sistema de agua Niken. Ahí hay información igual con datos bien interesante también, bien buena, que se puede compartir y que está como a la mano igual. Sí, yo me puedo comprometer a hacer una charla recopilando esa información de las botellas, de los equipos de nosotros. Buenísimo. Yo tengo